Estas que os hemos presentado son las motivaciones que cada año nos mueven a realizar la radiografía de los hábitos de la movilidad en las ciudades españolas, que este año cumple ya su 6ª edición y de la que en unos momentos conoceremos sus principales conclusiones. Pero antes me gustaría compartir una novedad con vosotros que hemos introducido en esta convocatoria. Y es que este año, en nuestro afán por aportar cada día más valor a través del foro, además de presentar los datos y principales conclusiones de la radiografía, hemos querido crear un espacio de debate en el que tendremos la suerte de contar también con la presencia de importantes agentes del sector de movilidad. Con ellos interpretaremos información destacada del estudio en materia de sostenibilidad y escucharemos su visión sobre los desafíos y las soluciones para abordarla de la manera más responsable. Ahora sí, me gustaría pasar la palabra a Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet España y directora del Foro de Movilidad, que nos contará cuál es el papel del foro en un momento de tantos cambios como el que estamos viviendo. Rocío, por favor. Muchas gracias, Cristina. Gracias y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la 6ª radiografía de la movilidad, los hábitos de la movilidad de los españoles, donde veremos a continuación que las cosas han cambiado un poco, pero no lo suficiente. ¿Qué queremos y pretendemos desde el foro? Pretendemos impulsar la movilidad sostenible. La movilidad sostenible se basa en que hagamos cada vez más fácil a los ciudadanos el acceso a las nuevas tecnologías, y con nuevas tecnologías me refiero a todas las tecnologías, no a una en concreto, para que de verdad esto cambie. El parque, ¿cómo de sostenible son nuestros movimientos? ¿Cómo de sostenibles son? Bueno, pues haciendo un pequeño viaje a través del parque, nuestro parque de automóviles de turismos que consultaba ayer para tener la información más actualizada a través de la página web de la DGT, está formado por aproximadamente 24 millones de turismos, de los cuales 22 millones de turismos tienen una antigüedad aproximada de 12 años. 12 años es mucho tiempo. Si pensamos 12 años, estamos hablando del año 2007. Si nos viajamos hasta el año 2007, queda francamente lejos. Pero si hacemos un foco en vehículos con más de 15 años, el 43% de los turismos tienen más de 15 años. Cuando viajamos en las furgonetas, donde tenemos pues un segmento productivo muy importante, están todos los autónomos que nos representan hoy, tenemos una antigüedad media de 14 años. Y el foco en más de 15 años es del 50%. Es decir, aproximadamente el 43-44% de los vehículos que circulan por España tienen más de 15 años, con lo que implica en seguridad, que tanto la DGT como Alphabet nos explicarán, y en sostenibilidad. Porque si hacemos también un viaje de cuál es el nivel de emisiones de los vehículos con más de 15 años, emiten un 80% más que vehículos de última generación. Y mi pregunta es, ¿a qué estamos esperando? No podemos esperar. Faconauto nos dice que en el año 2025 solo el 15% será vehículos eléctricos. Nosotros somos auténticos defensores de la movilidad eléctrica. Desde el foro, desde Alphabet, desde la Asociación Española de Renting. Matriculamos más eléctricos, 2 de cada 3 eléctricos son en renting. Quiere decirse que tenemos un papel facilitador e integrador, pero no podemos seguir esperando lo que ese producto necesita, porque necesita no solamente de la tecnología a bordo de los vehículos, necesita de la infraestructura y necesita del apoyo. Por lo tanto, desde el Foro de Movilidad hoy queremos reflexionar y queremos apoyar firmemente la renovación del parque de más de 15 años. Y con esto me gustaría dar paso a Alicia Gálvez, la directora comercial y de marketing de Alphabet España, que nos va a presentar los principales resultados de la 6ª radiografía de los hábitos de movilidad. Alicia. Gracias, Rocío. Bueno, muy buenos días a todos.
y bienvenidos a la presentación de los resultados de la 6ª ya radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles. Este año vamos a dar un pequeño giro a cómo lo planteamos, como bien nos ha indicado antes Cristina, y vamos a hablar de los resultados, por supuesto, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más esquemática, porque pensamos que hoy lo que realmente aporta son las reflexiones que de esos resultados harán nuestros invitados que nos acompañan hoy en esta mesa de debate, como nos ha adelantado Cristina. Pero sin más, vamos a ello, si os parece. Los datos técnicos, de una manera muy rápida, que reflejan un poquito lo mismo que hemos estado haciendo en los años anteriores. Hacemos una encuesta con una muestra válida a 5.000 ciudadanos españoles, por supuesto, hombres y mujeres, que están repartidos por toda la geografía nacional, porque entrevistamos a ciudadanos de todas las comunidades autónomas, abordando las principales ciudades de estas comunidades autónomas. Y además buscamos una segmentación territorial de acuerdo a la demografía de cada una de estas provincias y de estas ciudades para que sea lo más equilibrado y lo más comparable con años anteriores. La misma segmentación por edades que hemos mantenido en los años anteriores. Y nos vamos directamente al planteamiento que vamos a abordar esta vez. Vamos a tratar 3 bloques principales. El primer bloque estará relacionado con los desplazamientos y haremos un pequeño giro hablando de las nuevas modalidades de desplazamiento que nos estamos encontrando. Después hablaremos otro poquito de cuáles son las tendencias de movilidad, y yo creo que si preguntamos a cualquiera de ustedes y hablamos de cuáles son el futuro de la movilidad, seguramente alguno habla de vehículo eléctrico, de vehículo compartido y de vehículo conectado. Vamos a ver qué opinan los españoles. Y después abordaremos también un bloque dedicado a la sostenibilidad, a la edad del parque, a la concienciación de los ciudadanos y en qué situación nos encontramos como nación. Empezamos con los desplazamientos. ¿Cómo realizas tus desplazamientos habituales? Es la pregunta que le hemos hecho a los ciudadanos españoles. Y este año, que lo traemos un poco más concentrado, yo creo que abordamos los datos de España y siempre nos gusta hacer el zoom de Madrid por la ciudad en la que presentamos los datos. Y el principal mensaje a nivel de España hay 2. El primero sería que cada vez nos movemos más a pie. Pero el segundo, y sin duda, es que el vehículo sigue siendo el medio de transporte principal o primordial que utilizamos los españoles para desplazarlos en nuestros desplazamientos habituales. Además de eso, si nos vamos a Madrid, evidentemente con la presencia del metro y con una infraestructura de transporte público extraordinaria, el metro y el autobús tienen su peso, pero el automóvil sigue sin perder adeptos. No hemos presentado todo lo demás, hemos cortado porque la multimodalidad abarca cada vez más aspectos, hemos cortado en un porcentaje razonable que hemos interpretado como el 10%. Y entonces nos hemos dejado fuera algunas cosas. Nos hemos dejado fuera el taxi, por ejemplo, en Madrid, que yo creo que es un dato relevante, porque el taxi el año pasado estaba presente con un porcentaje de un 10% y este año, donde no estaba, por cierto, las licencias VTC, que se encontraban bastante por debajo, y este año los datos nos dicen lo contrario. Las VTCs adelantan al taxi, que pierde un pelín con un 9%, y sin embargo los VTCs pasan de un 8 a un 14%. Seguramente algo relacionado con las circunstancias que vivimos a principio de año, que todos conocéis, y que también se ven reflejadas en otras ciudades cuando analizas un poquito más en detalle las cifras que tenemos detrás en otras ciudades españolas. Datos principales que además nos gustaría relacionar con otros desplazamientos que también están cada vez más en boga y que están relacionados con la micromovilidad. Hemos preguntado a los ciudadanos, ¿has utilizado motos, bicicletas o patinetes eléctricos en tus desplazamientos? Yo creo que todos estamos sorprendidos, o por lo menos no nos ha pasado desapercibido el impacto o la explosión que han tenido los patinetes eléctricos en los 2 últimos años. Pues aquí aparecen datos que nos indican que sí, pero no tanto. No tanto. El 88% de los ciudadanos españoles no utiliza este tipo de movilidad. Solamente hay un 12% que lo utiliza a nivel nacional, y las 3 principales ciudades españolas donde podemos encontrar este tipo de movilidad, pues evidentemente son Barcelona, que yo creo que tampoco sorprende, Madrid y Valencia. Bicicleta, moto y patinete con unos porcentajes muy equilibrados en Barcelona. Sin embargo, en Madrid probablemente destaca un poco más la moto y, sin embargo, la bici en Valencia es bastante más residual. Pero yo creo que hay datos interesantes a comentar también, como que el 75% de los españoles no considera que la ciudad esté adaptada a la convivencia de la irrupción de todos estos nuevos métodos de movilidad. El 80% de los españoles, por ejemplo, no utiliza el bici sharing. En Madrid un 92%, no lo usa. Y de los que utilizamos el carril bici,
El 38% de los españoles que utiliza el carril bici lo utiliza para motivos personales o de ocio. Si hablamos de tendencias de movilidad, hablamos de vehículo compartido, hablamos de vehículo eléctrico y hablamos de conectados. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar del vehículo compartido. Lo primero, las mujeres lo utilizan más que los hombres. Esto ya lo vimos el año pasado, el 32% de las mujeres lo utilizan frente al 25% de los hombres. Los jóvenes lo usan más, el 47% de los jóvenes lo utiliza y el 32% de los que lo utilizan tienen estudios superiores. ¿Por qué lo usan? Las principales razones siguen siendo el ahorro, la comodidad, con distancia, y un 17% considera que lo utiliza por razones de ecología. Cuando hablamos de las ciudades, el 28% de los españoles comparten vehículo y haciendo un pequeño zoom en cuáles son las ciudades que más lo usan y las que menos lo usan, a lo mejor encontráis datos algo sorprendentes. El 44% de los ciudadanos de Badajoz utiliza o ha utilizado el vehículo compartido en sus desplazamientos. Si bien es cierto que entendemos compartido de muchas maneras, y a lo mejor estamos pensando todos en el vehículo compartido de Madrid, en un car sharing o en un carpooling, pero compartimos vehículo cuando vamos a trabajar con un compañero de trabajo y compartimos vehículo cuando nos movemos con nuestra familia. En Badajoz y en Toledo, la mayor parte de los desplazamientos compartidos son para ir a trabajar. El 60 y tantos %, 60 o 66. En Sevilla, sin embargo, son los familiares y amigos. Y cuando nos vamos a las cifras de Madrid, de Zaragoza o de Oviedo, pues entonces esto está muchísimo más repartido y evidentemente en Madrid un 20% de los ciudadanos que dicen compartir coche lo hacen en modalidad de car sharing, cuando en España el porcentaje es un 4%. Y en ciudades como Barcelona no llega a un 2%. Estos son los datos que nos demuestran pues, que al final la apuesta de las instituciones muchas veces se refleja en los hábitos de los ciudadanos. A ver. Si hablamos de vehículo eléctrico, vamos a traer los datos esta vez de una manera un poco diferente. Hemos querido remarcar algunos mensajes. El 5% de los españoles y el 20% utilizan un coche eléctrico para sus desplazamientos, el 20% en Madrid. Cerca de la mitad de los españoles estaría dispuesto a pagar hasta 5.000 euros más por un vehículo eléctrico frente a uno de combustión. Hasta 5.000. El dato no es malo, o parece que no es malo. Pero cuando nos ponemos a analizar lo que cuesta un vehículo eléctrico frente a lo que cuesta un vehículo equivalente de combustión, pues entonces a lo mejor los 5.000 se nos quedan un poco cortos si no tenemos una ayuda o un impulso adicional. Hace poco, hace unas semanas, en el Congreso del Vehículo Eléctrico, el Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, que estaba Arturo y hoy nos acompaña, se hablaba de cuándo estos vehículos se homogeneizarán los precios de un vehículo de combustión o uno eléctrico. Y creo recordar, Arturo, que hablabas del 2023, 2023 en Estados Unidos. En España se espera un poco antes. Pero lo cierto es que a día de hoy es probablemente el doble el coste de un vehículo eléctrico frente a uno de combustión. Y aunque ayudáramos con los planes que hemos tenido, que ha ayudado el Gobierno, no nos situaríamos en los 5.000 euros de barrera. Es decir, que todavía aquí tenemos recorrido y camino por avanzar para conseguir introducir el vehículo eléctrico dentro de la movilidad de las ciudades. ¿Qué más datos tenemos? Pues que el 58% de los españoles y el 74% de los madrileños no sabe dónde están los puntos de carga. Bueno, solo para reflexionar. El 49% de los españoles les resulta agobiante tener que estar pendiente de la autonomía. Este dato no es tan bueno. Sin embargo, el 71% de ellos afirma que no ha tenido ningún problema de movilidad o de autonomía cuando ha utilizado un vehículo de este tipo. Es decir, que es más el miedo que luego la realidad. Y si además pensamos o les preguntamos cuáles son las ventajas que encuentran y los principales inconvenientes, pues lo que encontramos es lo siguiente. A nivel España, aplastante el 85%, que es la no emisión de gases contaminantes, es decir, la conciencia ecológica existe y la ventaja todo el mundo la identifica. En una segunda posición, lejos, pero en una segunda, la recarga de batería es más barata que llenar un depósito de combustible. 1 euro frente a 8, más o menos. 8, 9, depende, evidente. Y hoy los ciudadanos ya son conscientes de ello. Después hablamos de exenciones y después hablamos de beneficios a la hora de aparcar. Y por último, los planes de ayuda. Esto es España. Si miramos Madrid,
La recarga, el coste pasa a la cuarta posición y los dos de exenciones y beneficios, es decir, los que influye la administración local, escalan una posición cada uno y se colocan en segunda y tercera posición. Otra prueba de que cuando las instituciones apuestan, el ciudadano lo ve. Y por último, las desventajas. Red de recarga inexistente, o por lo menos no se sabe dónde está. Coste de adquisición, que también lo hemos comentado anteriormente. Poca autonomía, que cada vez va perdiendo peso y fuelle, y era uno de los principales motivos de desventaja identificados por los ciudadanos hace unos años, hoy ya no lo es tanto. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de poca autonomía, siempre estamos pensando en turismos. Y también existen furgonetas, también existen vehículos industriales, donde a día de hoy la autonomía todavía está muy ajustada. Pasamos al tercer punto, coche autónomo. Pues aquí hemos encontrado un cambio en la tendencia o por lo menos en la identificación de los ciudadanos. ¿Está usted a favor de un vehículo autónomo? El año pasado solamente el 34% de los ciudadanos decía sí. Este año el 66%. El cambio de tendencia, la mentalización, la información, muchas cosas. Nos dicen que el ciudadano español empieza a perderle el miedo a esta tecnología. El 90% de los españoles estaría dispuesto a utilizarlo. Y el 61% de ellos confiarían incluso en el nivel máximo de autonomía. Principales ventajas: comodidad al aparcar, ahorro de tiempo y reducción de accidentes. ¿No son potentes los tres? Y por último, principales desventajas: las ciudades a día de hoy ciertamente no están preparadas, precio elevado seguramente y una desconfianza, cierta desconfianza en la tecnología. Hasta aquí el bloque de tendencias y vamos a abordar un poquito el bloque de sostenibilidad. Y empezamos con una pregunta que nos indica cuántos ciudadanos españoles disponen a día de hoy de algún vehículo en propiedad. El 82% de los ciudadanos españoles, el 82%, y el 80% de los madrileños disponen de un vehículo. Y de esos, el 80% es coche. Hay un 11% de motos y un 2% todavía pequeño residual de bicis. Y de ese 80%, el 51% de los españoles considera hoy imprescindible su coche para moverse. Imprescindible. El 66% en el caso de las motos. Vamos a rascar un poquito más. ¿Cada cuánto tiempo cambias tu vehículo? Pues aquí los datos nos dicen que el 40% lo hace a partir de 10 años. Y si nos vamos hasta los 8, el 60% a partir de los 8 años. Rocío ya nos ha adelantado los datos de la antigüedad del parque. Y esto nos justifica y nos corrobora que lo que vemos en las calles es lo que dicen los ciudadanos. No cambiamos el coche hasta que no se rompe. Hasta que no se rompe. Que es el 49% de los ciudadanos. El 16% solamente, el 16% lo cambiaría por un vehículo más sostenible o su razón del cambio sería la sostenibilidad y solamente un 9% la razón la podemos encontrar en el consumo. 12,3 es la edad media del parque, de un parque antiquísimo que si además, Rocío hablaba de turismo, si además incluimos los vehículos industriales ligeros, pues la cifra es aún peor. Y eso, como bien adelantaba, con todo lo que impacta tanto en emisiones como en seguridad, etcétera, etcétera. Bien, sostenibilidad, ¿es una tendencia real? Si tuviera usted que adquirir un coche ahora mismo, ¿qué tipo de combustible utilizaría? Y esta pregunta me parece, por lo menos a mí me sorprendieron los datos, porque a día de hoy, si miramos las matriculaciones en España, los datos no reflejan esto. No reflejan esto. Pero a día de hoy, los ciudadanos españoles, la mitad de ellos, si tuviera que comprarse un coche mañana, se compraría un vehículo híbrido. Un 23% un gasolina y un 15% un diésel prácticamente igualado con el eléctrico. ¿Será esto lo que veremos dentro de unos años? El 51% piensa que un vehículo diésel hoy no es más contaminante que una gasolina. Bien, vamos a más preguntas relacionadas con la sostenibilidad y la concienciación de los ciudadanos. Los distintivos medioambientales. ¿Conoce usted cuáles son los distintivos medioambientales de los vehículos? Pues hemos evolucionado a mejor.
Hay una grandísima diferencia entre los resultados de Madrid y del resto de España, que también seguramente está relacionado con las políticas y las incentivaciones del Ayuntamiento de Madrid. Y lo que dice es que el 74% de los ciudadanos madrileños dice que sí, frente al 48% de los ciudadanos en España, con una evolución. Pero cuando les preguntamos, oye, ¿te sabes el orden? ¿Cómo lo se ordenan? Ahí ya hacemos aguas. Y el 72%, el 73% de los españoles no lo conoce frente al 60% de los ciudadanos madrileños que están un poco más informados. El 54% de los españoles no ha colocado la pegatina en su coche y solamente el 7% de los madrileños no la llevan. Por último, siempre nos gusta preguntar ¿qué consideran los ciudadanos españoles que serían las medidas más efectivas para favorecer la calidad del aire en las ciudades? Y consideran que la potenciación del transporte público es clave. También consideran que los parkings disuasorios son una buena alternativa que facilita el acceso a las ciudades, pero con una mejor calidad del aire. Y por último, sancionar a los vehículos más contaminantes. Si hablamos de protocolos en sí, ya no tanto de medidas genéricas o estructurales, sino de protocolos en sí, las medidas que consideran que son más eficaces es restringir la circulación en función del distintivo. Bastante menos les gusta dividir entre matrícula par e impar y hay una pequeña diferencia o ligera diferencia entre la opinión de los ciudadanos españoles frente a los madrileños en cuanto a prohibir estacionar en el centro de las ciudades. Y hasta aquí nuestros datos, rápidos, esquemáticos, espero que inspiradores para nuestros contertulios. Y voy a hacer un pequeño resumen, si me permitís, de los datos principales que hemos visto, los que hemos considerado que merece la pena recordar. El primero es que el coche sigue siendo el medio de transporte más utilizado en los desplazamientos habituales. A pesar de la micromovilidad, a pesar de todos los nuevos métodos que irrumpen en nuestras ciudades, el coche sigue siendo el medio de transporte estrella. El 51% de ellos considera imprescindible seguir utilizando su coche. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, el 58% de los españoles y el 74% de los madrileños no saben dónde se encuentran los puntos de recarga públicos. El 66% de los españoles está a favor del vehículo autónomo. El 40% cambia su vehículo con más de 10 años o a partir de 10 años, un 60% si pensamos en más de 8 años. El 46% hoy adquiriría un vehículo híbrido y no un diésel, ni un gasolina, ni un eléctrico. El 73% de los españoles a día de hoy no sabe bien diferenciar si contamina más un vehículo que lleva una etiqueta C o una etiqueta B. Y 3 de cada 10 españoles, 3 de cada 10, sancionaría a los vehículos más contaminantes como medida para mejorar la calidad del aire. Y estos son los resultados de este año. Ahora os dejo, hasta aquí mi intervención. Paso la palabra a Cris, que os acompañará ahora en esta nueva parte, que hablará un poco más de debate y que traerá muchas novedades. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por tu intervención, Alicia. Unos datos súper interesantes, como tú decías, incluso diría que inspiradores, que seguro que nos van a dar pie para debatir. Como os avanzábamos al principio del encuentro con este grupo de ponentes que tenemos hoy el placer de tener con nosotros para profundizar sobre todos estos temas. Bueno, sin más dilación, paso a presentaros. A la izquierda del escenario sentado tenemos a Juan Luis Pla, director de Relaciones Institucionales de Nissan España. Seguido se encuentra Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos. Luego tenemos a Federico Álvarez, e-Mobility Manager de BMW Ibérica. Y finalmente a Rocío Carrascosa, CEO de Alfabet España y directora del Foro de Movilidad. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro foro. Una de las principales conclusiones que ha destacado Alicia y que me gustaría retomar ahora es que bueno, el vehículo sigue siendo prioritario en nuestros desplazamientos y parece que va a seguir siéndolo durante mucho tiempo.
Pero desde la perspectiva de la sostenibilidad querría retomar también un dato que bueno, creemos que es muy interesante poner el punto en el mismo, y es que 4 de cada 10 españoles renueva su vehículo a partir de los 10 años, principalmente por un motivo de obsolescencia mecánica y no tanto por el impacto ecológico. Como apuntaba Alicia, no cambiamos el coche, parece, hasta que no se rompe, ¿no? Bueno, si el objetivo es trabajar hacia una movilidad cada vez más sostenible, se nos plantea el reto de apostar y promover soluciones cada día más responsables con el medio ambiente. Bueno, yo estoy convencida de que todos vosotros tenéis mucho que opinar sobre esta y otras cuestiones, así que procedo a daros paso con vuestra exposición. Empezamos contigo, Juan Luis. Como parte de la industria de la automoción, cuéntanos cómo está abordando Nissan este tema. Bien, buenos días a todos y empezar, por supuesto, por agradecer a Alfabet la posibilidad de estar aquí hoy con vosotros. La verdad es que el sector se enfrenta a un escenario de incertidumbre que yo creo que estamos un poquito todos pendientes de cómo va a evolucionar. Hay factores, se han citado bastantes dentro del estudio que habéis presentado, pero hay factores que tenemos que tener en cuenta. Yo destacaría en principio los siguientes. Se está produciendo claramente una concentración de la población en las ciudades, en los entornos urbanos. Es un factor a tener muy en cuenta, porque al final el impacto, por ejemplo, de la movilidad o el impacto ambiental de la movilidad, pues se produce donde está la gente, lo cual es un tema que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista de calidad de vida o incluso de un problema de salud pública. Esto es un factor, quizás a lo mejor en España, pero hoy me parece recordar, ayer Nueva Delhi tuvo que activar también protocolos de contaminación porque la gente estaba ahogando. O sea, es decir, ya es que era un problema en alguna ciudad, ¿no? La situación de Madrid obviamente no es la de Nueva Delhi, ¿no? Después, un segundo elemento, se ha citado también en el estudio, son los cambios de hábitos de movilidad. O sea, es cierto, hay que tenerlo en cuenta, de que se está produciendo una tendencia a la no propiedad del vehículo. Y eso en grandes ciudades es cierto que se está produciendo. Es verdad también que, y lo hemos visto en el estudio, que la gente sigue considerando el vehículo particular como imprescindible para su forma de vida o para su desplazamiento. Pero no nos podemos tapar los ojos. En una ciudad como Madrid, con un excelente sistema de transporte público, porque si no hay ese sistema de transporte público bien planificado, el impacto es mucho menor de ese tipo de movilidad o de esa tendencia de movilidad, de cambio de movilidad. Y cuidado, que yo no estoy ni mucho menos en contra de los sistemas de compartir vehículos. Desde el punto de vista de un fabricante, sabemos que la renovación de las flotas de vehículos compartidos es mucho mayor, y los datos ahí lo habéis puesto vosotros encima de la mesa a la hora de hablar de antigüedad, y por tanto también tenemos que tener en cuenta esto desde el punto de vista de un fabricante de automóviles. El tercer factor para mí es clave. Yo os agradecía esta mañana que hagáis el foro aquí, porque ahí detrás está la escuela donde yo me pasé muchos años y muchas horas estudiando, ¿no? La Escuela de Minas. Y es el tema de la descarbonización de la economía. Y no he hablado de la descarbonización de la movilidad, he hablado de la economía, por tanto afecta a todo. La descarbonización de la economía afecta a la movilidad, pero también afecta a las calefacciones de las viviendas y afecta en general a aquello que produce carbonización, que en definitiva es el uso de la energía. Es la utilización de combustibles fósiles, en su mayoría, que hace que se produzca esa carbonización. Por tanto, para hablar de descarbonización tenemos que hablar de toda la descarbonización. No podemos centrarnos exclusivamente en los vehículos, que tienen una parte significativa de ese problema o de esa solución, va a venir por la parte de vehículos, pero que no es la única. Aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hace poco en su plan 360 lo ha puesto encima de la mesa. También que tenemos que trabajar con las calefacciones, tanto de gasóleos como incluso algunas de carbón que quedan, y también las de gas, pero no nos olvidemos que parece que el gas lo resuelve todo, pero el gas también produce CO2. Por tanto, tenemos que tener en cuenta todos los factores de la descarbonización. Eso está llevando a una serie de medidas. Por ejemplo, está apareciendo la limitación del acceso a las ciudades. Es algo que hace unos años nos parecía impensable, pero ya lo tenemos. Lo tenemos en ciudades españolas, pero ya está ocurriendo en la mayoría de las ciudades de Europa. O sea, es decir, en el momento que se producen problemas, sobre todo no solamente problemas, sino que cuando ven las ciudades que tienen que pagar las multas asociadas a la Directiva de Calidad del Aire, dicen, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque tenemos que pagar unas multas, en este caso los ayuntamientos, con el tema de la calidad del aire.
Elemento fundamental, y lo tenemos ahí encima, la digitalización, es decir, el incremento masivo de la digitalización, pues está favoreciendo también el desarrollo de este tipo de alternativas de movilidad. O sea, si no tuviéramos este incremento de la digitalización, probablemente estos sistemas de car sharing o de carpooling, etcétera, y los sistemas, por supuesto, también de movilidad en patinete, etcétera, pues realmente tampoco tendría mucho sentido, pero es que hoy día, bueno, pues lo utilizamos para todo y, por tanto, eso nos va a permitir una gran ventaja. Y no nos olvidemos de un factor que yo siempre pongo encima de la mesa, y es que la movilidad va a seguir creciendo. O sea, incluso aunque tengamos limitaciones, incluso aunque nos lo pongan más difícil, el desarrollo económico, y esto está incluido dentro del concepto de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad ambiental, es la sostenibilidad en general, ¿no? Entonces, el incremento de la movilidad se va a producir y ya se está produciendo. Tenemos ahí el ejemplo del e-commerce. Es decir, hoy día yo siempre pongo un mismo ejemplo, Arturo me lo ha escuchado varias veces, pero es que yo tengo una hija que vive en mi casa todavía y para comprarse una chaqueta a lo mejor se lo compra por Amazon, se lo llevan a casa, lo devuelve, se lo vuelven a traer, se lo vuelven a llevar, se lo vuelven a traer. Al final han hecho 5 o 6 desplazamientos que antes lo hacíamos yendo a la tienda y comprando en la tienda y como mucho volviendo a descambiarlo, pero a lo mejor se han hecho 5 desplazamientos para una sola compra. Esto al final es movilidad, porque al final eso hay que llevarlo a la casa, hay que traerlo, hay que devolverlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado con este tema porque yo creo que todavía no se ha trabajado suficientemente el tema del transporte de mercancías y, sobre todo, el transporte capilar de mercancías, precisamente en los entornos urbanos donde se concentra la población, donde el problema es mayor, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿soluciona a todo esto? Bueno, ahora, como digo yo, vengo a hablar de mi libro. Mi libro es Nissan. ¿Qué piensa Nissan de esto? ¿Qué está pasando? Hombre, los fabricantes nos estamos enfrentando, lógicamente, a estas incertidumbres. Encima de la mesa tenemos ahora mismo un tema inminente, que es el tema de café, ¿sabéis? El tema de la limitación a 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Las emisiones medias de todos los vehículos vendidos en Europa. Esto a lo mejor alguno dice, bueno, ¿y eso cuánto es? ¿Eso es mucho, eso es poco? Esto es una pasada. O sea, esto es una pasada. Todavía en España, si no recuerdo mal, de media estamos en 119 gramos. Hasta que lleguemos a 95, solo en España. Insisto que el cálculo no se hace solamente para España, se hace para toda la flota que vendamos en Europa. Entonces, los fabricantes en este momento nos estamos enfrentando a un elemento crítico porque esto puede suponer unas penalizaciones a los fabricantes que no cumplan estos objetivos, que al final no te queda más remedio, entre comillas, entre todos, de repercutirlo al vehículo. ¿Qué pasa si yo lo repercuto al vehículo? Que mi vehículo deja de ser competitivo con el de al lado, que a lo mejor sí que lo ha cubierto. Con lo cual, en definitiva, te están empujando, o eres eficiente o lo tienes crudo. No vas a seguir en este mercado europeo. Desde luego, Europa está liderando claramente este impulso de la descarbonización, al menos en el ámbito del transporte. ¿Y qué está pasando? Pues lo que está ocurriendo es que en Europa nos estamos enfrentando a este reto de una manera anterior a otras áreas del mundo. Cuidado porque esto, por una parte, es una gran oportunidad, es decir, probablemente Europa, este tipo de impulso nos va a permitir liderar este desarrollo. Un minuto, vale. Este desarrollo para Europa nos va a venir muy bien porque vamos a estar en la cabeza de estas nuevas tecnologías y vamos a ser más competitivos que a lo mejor otras áreas del mundo, pero cuidado con la posición también desde el punto de vista de competitividad de la propia industria. O sea, es decir, que también a lo mejor estamos poniendo algo más en riesgo aquí el desarrollo de esta propia industria que en otros sitios, ¿no? Si entramos en el tema de baterías tenemos para mucho. Para concluir, por mi parte, decir que, por un lado, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento a corto plazo de la renovación de flotas. Si un vehículo de hoy es mucho más eficiente que un vehículo de hace unos años, mucho más limpio y mucho más seguro, ¿a qué estamos esperando para desarrollar un plan que nos permita renovar esa flota? Eso por un lado. Y después confío, y en Nissan así lo hacemos, en que la movilidad eléctrica va a llegar mucho más rápido de lo que pensamos. Nosotros creemos que eso es verdad, que va a llegar la movilidad eléctrica mucho más rápido y que no nos olvidemos de que, en definitiva, uno de los titulares que ponemos encima de la mesa es que un coche eléctrico no es solamente un coche. También puede ayudar al sistema eléctrico, puede ayudar a alimentar una vivienda, etcétera. Hay una serie de tecnologías que están encima de la mesa que creemos que van a dar muchas oportunidades para el futuro. Perdón por la rapidez
y por haberme pasado un poquito el tiempo. Disculpa. Muchísimas gracias, Juan Luis. Eduardo, si me permites, paso la palabra a Federico para que pueda cerrar un poco la visión desde el punto de vista del mundo de la automoción. Nos gustaría saber cuál es la postura del grupo BMW al respecto de esta movilidad sostenible que estamos tratando. Muchas gracias, Cristina. Yo, con tu permiso, por favor. Muchísimas gracias, Rocío, por organizar este evento, ese foro de movilidad. Ahora que la movilidad está tan en boga, y yo creo que se ha convertido en una moda. Pero vosotros ya lleváis varios años organizándolo, y también por hacerlo sin PowerPoint, sin nada. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que primero nos tenemos que plantear por qué estamos hablando ahora de calidad de aire y tal. Y esto empieza, tal vez, el trigger fue el protocolo Kioto, en el año 97. O sea que ya se llevan muchos años trabajando. Y ya finalmente lo que ha disparado todo ha sido el Acuerdo de París. Acuerdo de París que se firmó en el año 2015, que por cierto Donald Trump hoy ha anunciado que con mucha seguridad se salga del mismo, y en el que se establecían unos objetivos de emisiones de CO2 para evitar el calentamiento global a partir del año 2020. Como ha dicho el anterior ponente, y de una forma súper elocuente, nosotros estamos ahora representando al sector de automoción, pero no solo es la automoción quien contamina y quien está calentando el planeta. Por lo que respecta a nosotros, ¿cómo vamos a contribuir a esta bajada de la temperatura de clima, las emisiones de CO2? Bueno, pues tenemos unos objetivos clarísimos. El próximo año, 95 gramos por kilómetro. Y la referencia que tú has dicho, si esto es mucho o es poco, es exactamente esa. En España, los niveles actuales de emisiones son 118 gramos por kilómetro. Pero es que en el año 2025 van a ser 80 gramos. Y en el 2030, 60. Y no os podéis imaginar, o igual sí, el desafío tecnológico y de inversión que supone para las compañías de la automoción conseguir estos objetivos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues no vamos a conseguirlo solo vendiendo vehículos eléctricos. Yo creo que podemos establecer como 3 fases en el tiempo. 1, y dependiendo del país, el objetivo principal es la renovación del parque. En España es un hecho. Rocío lo ha recalcado, yo creo que tú también. O sea, España, el parque es de los más antiguos de Europa, una antigüedad media de 2,5 años. La forma más eficiente para tener... 12, ¿no he dicho que he dicho? Ah, te había entendido 2. Ah, no, 12, no, perdón, 12, ojalá fuese 2. 12,5 años, perdón. La forma en el corto plazo de tener una calidad de aire buena es poniendo en la calle coches menos contaminantes, Euro 6, que contaminan un 80% menos en óxido de nitrógeno y un 30% menos en CO2. En un segundo plazo, vehículo eléctrico. Y en el largo plazo, vehículos de pila combustible, hidrógeno. Y es como lo vemos. Vehículo eléctrico, pues está ahí, pero en España actualmente solo el 1,4% de lo que se matricula en un año es vehículo eléctrico. Es evidente que a base de vehículo eléctrico no podemos tener una buena calidad de aire. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues en Europa es el 2,4%. En Noruega es el 75%. En Italia es más bajo que en España, pero en Portugal es el 4,4%. ¿Qué razones son las que hay detrás para que, por ejemplo, en Portugal el 4,4% de los vehículos que se matriculan son eléctricos y en España es el 1,4%? El marco legislativo y las ayudas gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de Portugal, exención de IVA. ¿Por qué? Porque, como ha comentado también Rocío, el coste de un vehículo eléctrico es muy superior a un vehículo de combustión. Con cualquier caso, con cualquier tecnología disruptiva. Estamos ante una tecnología disruptiva que el coste de adquisición es mucho mayor. En el año 2023-2024, los costes se asemejarán a un vehículo de combustión, los costes de producción. Entonces será factible, se podrá extender la demanda de una forma natural y no artificial. Y evidentemente hay otro factor que limita la actual demanda y puesta en circulación del coche eléctrico, la red de carga.
En los 3 últimos años, la red de carga pública en España es plana. Es cierto que las compañías, grandes distribuidoras de energía eléctrica, Iberdrola y Endesa, principalmente, tienen planes súper ambiciosos de expandir la red de carga pública, pero a día de hoy no es posible, es una red súper corta. Un tema también a entender, el 70% de las ventas de vehículo electrificable, es decir, híbrido y eléctrico, se concentra en Madrid y Barcelona. El tercer mercado es Las Palmas de Gran Canaria. ¿Sabes cuántos coches electrificados se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria? Este año, 350. Y así se atomiza. Bueno, ¿y cómo o qué papel quiere jugar BMW en este entorno? Bueno, pues evidentemente BMW quiere seguir inspirando a sus clientes con productos altamente emocionales. En el salón de Frankfurt presentamos el M-Next, que es el coche superdeportivo con tecnología ya eléctrica, y el i4. Pero además, ¿qué es lo que destaca BMW? BMW lo que quiere ser es altamente flexible y quiere ofrecer al cliente una serie de servicios, no solo de productos, sino de movilidad, que satisfagan las necesidades de clientes muy diversos. El 80% de la población se va a concentrar en grandes ciudades, ¿vale? Y las necesidades de una persona que viva en el centro de una ciudad van a ser muy diferentes a las que viva fuera. Por las distancias a recorrer, por las infraestructuras. Entonces, BMW, el objetivo es decir, oye, pues yo voy a ofrecer plataformas de movilidad para gente, por ejemplo, en grandes ciudades que quiera utilizar carpooling, car sharing, va a estar ahí. Ofrecer distintas fuentes de financiación, leasing o renting, que está teniendo un auge tremendo. Y distintas tecnologías, combustión, eléctrica e hidrógeno. Hidrógeno, por cierto, que BMW, el Serie 7 en el año 2004, presentó ya en la ciudad de Valencia. O sea, ya hace unos cuantos años, pero que no vemos que esta tecnología se vaya a hacer popular hasta dentro de 10 o 15 años, ¿vale? O sea, realmente vemos esas 3 fases y objetivos: renovación del parque con motores de combustión súper eficientes, electricidad e hidrógeno, ¿vale? Ya sé un poco cómo entendemos el futuro. Ya nuestro CEO comunicó lanzamiento de 25 modelos electrificados en el año 2023. Un minuto también, en el año 2023. ¿Vale? O sea, el proceso y la estrategia de electrificación en BMW es intensa. El próximo año lanzamos un X1 híbrido, X2 híbrido, X3 híbrido y X3 eléctrico, que por cierto es sostenible en toda la cadena de producción. Casi el 100% de la energía utilizada es renovable, no se utilizan tierras raras y el cobalto, por ejemplo, utilizado está siendo extraído de minas certificadas de Australia o Marruecos. ¿Vale? Y bueno, ya estoy fuera de tiempo, ¿no? O sea, remarcar prioridad, renovación de parque con tecnologías altamente eficientes, electricidad para medio plazo, hidrógeno para el largo. Muchas gracias, Fede. No. Nos quedan claras estas 3 fases de las que hablas, que realmente es cierto que tenemos que dar un paso progresivo, pero constante. Ahora me gustaría ceder la palabra a Eduardo como representante de los profesionales autónomos. Bueno, está claro que este colectivo, para ellos el vehículo es una herramienta de trabajo absolutamente fundamental. Y la pregunta que queríamos lanzarte o que queríamos trasladarte hoy desde el foro es, bueno, ¿cómo podéis hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades que tiene este colectivo para poder abordar esta movilidad más sostenible y, eso sí, un punto muy importante, sin que deje de ser eficiente para vosotros? Bueno, para nosotros, muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias por invitarnos a este foro tan importante, ¿no? Para nosotros, para UPTA, para los autónomos, al final, el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales deben de estar en el alma, ¿no? de cada uno de los seres humanos y de cada una de las personas que habitamos este planeta.
Se han tocado aquí por mis antecesores temas tan importantes como que su hija y mi hija compran en Amazon y que hay un problema de logística. Cuando tu hija y mi hija rechazan el pedido y lo vuelven a hacer y lo vuelven a rechazar, y que por lo tanto eso está generando un tráfico que sobrecarga de mucha manera lo que puede ser el tráfico normal, ¿no?, de los ciudadanos, el tráfico normal de las mercancías en nuestro país. Fijaros que os voy a añadir unos datos, ¿no?, porque hemos hecho un poquito los deberes, también estuvimos dentro de la página de la Dirección General de Tráfico observando realmente cuál es la dimensión de lo que los autónomos estamos produciendo de cara a la movilidad, y tenemos que decir que, desgraciadamente, el parque móvil de los trabajadores autónomos es el parque móvil más antiguo de España. De media, los autónomos cambiamos nuestro vehículo, vamos a ponerlo así, furgoneta o vehículo turismo, a los 14 años, prácticamente cuando ya las ruedas y las tuercas están a punto de caerse. No lo hacemos por gusto, la verdad, no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad, porque la situación económica es una situación económica complicada, porque la situación del trabajador autónomo que trabaja en movilidad, es decir, que trabaja en logística, está exigido de sobremanera desde el punto de vista de la realización de su actividad diaria. Os pongo y os doy otro dato que es tremendamente importante. Estamos haciendo un estudio sobre los tiempos de trabajo en el trabajo autónomo. Un autónomo que trabaja en lo que nosotros llamamos el reparto de última milla trabaja de media 14 horas al día. No es ya un problema de sostenibilidad medioambiental, no es un problema de medio ambiente, no es un problema de acumulación de horas, es un problema de seguridad vial. Y es un problema que nos lleva a hacer una gran reflexión. Y la gran reflexión es qué estamos haciendo con el reparto de última milla, que se está convirtiendo en la verdadera quebradero de cabeza y el talón de Aquiles para los trabajadores autónomos. Desgraciadamente, este año llevamos 65 muertos, así es, desarrollando su actividad económica en el mundo del transporte. De 65 autónomos que han perdido la vida trabajando, que efectivamente es una cantidad muy importante dada la densidad que tenemos de trabajadores en el mundo del transporte. Estamos hablando de aproximadamente 300.000 trabajadores autónomos que trabajan en el mundo relacionado con el transporte. Estamos hablando de 3.252.000 trabajadores por cuenta propia, de los cuales el 80% necesitan un vehículo para realizar su actividad económica, bien sea para transportar mercancías propias, el privado complementario, o bien sea para realizar el transporte de mercancías que son de logística, puramente de logística. Y luego tenemos una parte muy importante de autónomos que necesita su vehículo precisamente para desarrollar su actividad, como pueden ser agentes comerciales, como pueden ser arquitectos, ingenieros, etcétera, 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 que necesitan el desplazamiento. Y aquí tenemos un verdadero cuello, un embudo, un cuello de botella, que se llama la fiscalidad, y que desgraciadamente no hemos sido capaces de solventar. La fiscalidad está directamente relacionada con la renovación de la flota. Las empresas pueden deducirse gastos fiscales derivados de la compra y adquisición de vehículos no contaminantes. Los autónomos, personas físicas, no podemos deducírnoslo. Tenemos que hacer y ser capaces de que las deducciones fiscales sean y formen parte del acicate de esa modernización de la flota a través de un incentivo fiscal. Este país funciona así. Está claro que la sensibilidad medioambiental la tenemos, está claro que sabemos cuál es el problema que tenemos desde el punto de vista de pues un mayor consumo de otra manera. Hemos cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, nuestra forma de desplazarnos, y desgraciadamente esto redunda en una peor calidad de vida del aire y de los espacios en las ciudades, y redunda, lógicamente, en una situación que estamos en clara desventaja con el resto de países europeos, seguramente. Si nos ceñimos a Madrid y si nos ceñimos a que los autónomos que tienen que realizar ese transporte de última milla única y exclusivamente lo hagan con vehículos sostenibles a través de la multa,
nos equivocaremos una vez más a la hora de tomar las decisiones. Esto no entra, la letra no entra con sangre. La letra entra de otra forma y de otra manera. Tenemos que ser capaces de tener herramientas que nos permitan trabajar de forma eficaz, pero de forma sostenible. Tenemos que tener vehículos industriales, de seguramente transporte ligero, que sean capaces de combinar la durabilidad de la autonomía con la eficiencia y el respeto a la naturaleza. Tenemos que ser capaces, además, de dotar a nuestro colectivo, en muchas ocasiones, con algo que a lo mejor sonará muy disparatado, pero de poner ya en el sector del transporte tacógrafo a todos aquellos que se dedican al transporte. No podemos estar trabajando 14 horas siendo, además, portadores pues, de una especie de bomba relojería en la mano. No solamente por lo que consumimos y por lo que emitimos de partículas tóxicas al medio ambiente, sino porque en sí mismo estamos siendo sobreexplotados en la forma de trabajar. Yo os diría a todos, no comprar en Amazon, seguir comprando, por favor, en las tiendas de barrio, que son las que, entre otras cosas, facilitan que los recursos naturales sigan siendo recursos naturales. No contaminamos, no somos el sistema tradicional del comercio tradicional, sigue siendo el sistema que permite que las ciudades sean ciudades, que los pueblos sean pueblos y que la habitabilidad de nuestro planeta sea una habitabilidad para todos. Por último, decir que tenemos dos franjas de perfiles de distintos autónomos. Tenemos el perfil del autónomo urbanita, que es el autónomo que efectivamente necesita de movilidad diaria para poder desarrollar su trabajo en un entorno que ya de por sí es complicado en el aspecto de la movilidad y que está siendo cada vez más restrictivo y que tiene restricciones precisamente para poder desarrollarlo. Y tenemos, por otro lado, desgraciadamente, pues el autónomo que se mueve en áreas rurales, que cada vez son menos. Estamos hablando de que apenas quedan ya 116.000 autónomos que se dedican al trabajo autónomo en áreas rurales, que eso sí necesitan forzosamente de movilidad para poder desarrollar su trabajo y que este debe de ser un elemento que también nos haga reflexionar. Por último, y recopilando, necesitamos una fiscalidad distinta, necesitamos renovar nuestras flotas, somos conscientes de que somos grandes emitidores de partículas de CO2 por la alta, la baja renovación de nuestra flota y que somos conscientes de que entre todos tenemos que buscar una solución. A nosotros nos parece que invertir las empresas de renting, en tener renting que sean verdaderamente asequibles para que nuestro colectivo pueda renovar la flota a través de este sistema de adquisición de vehículos, debe de ser una alternativa que podamos poner entre todos en práctica. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención. Efectivamente, muchas reflexiones que abordar y que estoy segura que poco a poco entre todos podremos ir llevando a cabo. Finalmente, quería dirigirme a Rocío para preguntarte, desde las compañías de renting, ¿cómo podéis seguir abordando este aspecto de la sostenibilidad? Bueno, me gustaría empezar por acompañaros en los millennials. Yo no tengo una, tengo dos hijas que son consumidoras natas de lo que es la última milla. Mis hijas todo lo compran por internet y efectivamente compran, devuelven. O sea que yo duplico vuestra media. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Nuestros hijos son de inmediatez, lo quieren todo para ya y eso es movilidad. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Y agregando a lo que habéis expuesto, que no puedo estar más de acuerdo con todo, pues desde las compañías de renting facilitar, desde las compañías de renting acompañar. El vehículo eléctrico ha llegado para quedarse, pero depende de nosotros que esa tecnología que realmente favorece la calidad del aire sea una realidad. Y cuando digo de nosotros, digo de todos. Nos faltan algunos que hoy pues probablemente no nos acompañan en esta mesa y hubiera sido quizás lo que nos pudiera haber dado la clave para que el vehículo eléctrico, donde tenemos a Arturo de AEDIVE representándolo, sea una realidad. Pero esto
no va a ser de hoy para mañana. Nosotros en el renting tenemos a Agustín García, todas las compañías de renting estamos trabajando en eso. Puedo hablar de primera mano de Alphabet, si me lo permitís, porque tenemos un producto desde el año 2013 que es Alpha Electric, en el que comercializamos un vehículo eléctrico y acompañamos, como os decía, al cliente en la electrificación de la flota. Le decimos cuán electrificable es su flota. No todo es electrificable. Le acompañamos en la instalación del punto de recarga y, sobre todo, le quitamos incertidumbre. Si el cliente considera que el vehículo no cumple sus expectativas, puede volver a la movilidad tradicional de combustión. Así que, Eduardo, creo que sí tenemos una solución en la que debemos trabajar, que debemos escuchar a los autónomos. Probablemente tengamos que adaptar ese producto al autónomo y no tener un producto general. Vemos que la diversificación global requiere una adaptación. Yo creo que enriquece tener motor de combustión diésel, motor de combustión gasolina, híbrido enchufable, eléctrico, pila de hidrógeno, gas y lo que tenga que venir. Y lo que tenemos que hacer es renovar el parque, por seguridad, por sostenibilidad y por el futuro de la calidad del aire de nuestras ciudades, porque debemos dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos, lo que nosotros, al menos lo mismo que recibimos nosotros. Yo creo que eso es la herencia que tenemos la responsabilidad todos y cada uno de dar a las siguientes generaciones. ¿Qué más hacemos desde las compañías de renting, además de acompañar en el vehículo eléctrico? El vehículo compartido. También necesitamos el vehículo compartido. Hay ocasiones que el vehículo prácticamente no se utiliza. Hay movimientos que son muy puntuales. Hay desplazamientos que se realizan y que el vehículo luego se queda estacionado durante un elevado tiempo. Las empresas pueden contar hoy en día con una solución que les permite que estos desplazamientos puntuales sean mucho más eficientes con vehículos de última generación. Recordad que estamos hablando de un 80% menos de emisiones frente al 50% del parque en la parte de autónomos de furgonetas, que emite un 80% más. Es que no podemos esperar a que sea una realidad la pila de hidrógeno o el eléctrico. Tenemos que empezar ya a tomar decisiones cada uno individualmente de esa renovación. Y en el vehículo compartido hay que ser más disruptivos. Tenemos que copiar a nuestros hijos, no a nuestros padres, no volver a caminar solamente. Nos tenemos que mover y tenemos que ser eficientes en nuestros movimientos. Porque competimos, estamos en un mundo hipercompetitivo y también tenemos que sobrevivir, ¿eh? No podemos volver a la era donde pues todo era mucho más cercano, donde todo era mucho más fácil. Eso ya ha pasado. Y ahora lo que tenemos es que adaptarnos. La adaptación es importante. Entonces, copiemos a nuestros hijos, que son mucho más respetuosos con el medio ambiente que nosotros. A mí mis hijas me reprochaban cómo tenía el cubo de la basura. Y yo les decía, pero si es que no me cabe, mamá, pero vamos a ver, es que no puede ser que solamente tengamos... Y efectivamente, tenían razón. Tuve en aquel momento esa inspiración de tengo que cambiarlo, Rocío, no puedes tener... Y efectivamente te das cuenta que estas generaciones comparten, son mucho más respetuosos que nosotros con el medio ambiente, pero lo quieren todo para allá y hay que atenderles, porque serán nuestros clientes del futuro. Y por último, además del vehículo eléctrico y del vehículo compartido, tenemos la solución donde el autónomo pierde el miedo a la renovación. No te tienes que preocupar, nuestra antigüedad media son 2 años, frente a los 15 años que estamos hablando de un parque de autónomos. La seguridad. ¿Cuánto tiempo pasan los coches parados con 15 años? Es un tiempo elevadísimo, donde no hay productividad. ¿Cuántos accidentes, cuántas lesiones tenemos por esa antigüedad en el parque, ¿no? El renting te permite cada 4 años montarte en la última tecnología, en la seguridad a bordo, en la conectividad y en el nivel de emisiones que debemos tener en el momento actual. Y vayamos paso a paso, no queramos ir a paso de gigante a llegar a la electrificación, porque nunca llegaremos si no pasamos por la transición de primero renovemos el parque, acompañemos a la electrificación y lleguemos a lo que decía Fede, a futuro de la pila de hidrógeno o lo que tenga por venir. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias a los 4. Un auténtico placer haberos tenido aquí con nosotros hoy en nuestra ya 6ª edición del foro. Y bueno, a continuación vamos a dar paso al siguiente bloque. En la radiografía, además de todo lo que nos ha presentado Alicia,
también hemos analizado aspectos relacionados con la innovación tecnológica, con la conducción autónoma y la seguridad en nuestras carreteras. Bueno, para hablar de ello nos acompañan hoy Susana Gómez Garrido, subdirectora adjunta de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, y Daniel Ruiz, responsable de Desarrollo de Negocio de Alphabet España. Bueno, juntos nos van a contar cómo la innovación está trabajando en la seguridad vial. Susana, Daniel, bienvenidos, por favor. No sé si necesitas pasar, no creo, ¿no? Hay que esperar un momentito que suba para encender sus micrófonos. Ok. Tenemos de mano, ¿sí, no? No, ya está. En cuanto suba, activo. Vale. Bueno, perdonad por este pequeño contratiempo con el audio, pero yo creo que enseguida lo vamos a tener ya resuelto. La verdad es que, bueno, con muchas ganas de escuchar qué nos vais a contar después de este foro de debate tan interesante que hemos tenido, y seguro que con vosotros vamos a tener ya un broche de excepción. No veo si me dicen... ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Ahora vamos a pasar al bloque donde vamos a comentar la parte relativa a seguridad vial. Y tenemos la suerte de contar con Susana Gómez, como ya ha comentado Cristina, con la que, si me permites, pues tendremos algunas preguntas, pero primero vamos a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido durante en las encuestas, ¿no? Bueno, pues principalmente podríamos decir que los españoles, un primer resultado es que los españoles reconocemos el 57% que si tuviésemos que examinarnos del carnet de conducir de nuevo, tendríamos que volver a estudiarnos las normas. O sea que de alguna forma estamos reconociendo que no las conocemos y probablemente pues esto tenga un impacto obviamente en la seguridad vial. El segundo resultado es que, bueno, pues evidentemente todos conocemos situaciones que nos hacen cambiar nuestro comportamiento cuando estamos conduciendo, y esto también tiene un impacto en el riesgo que generamos, y principalmente se debe a que nos encontramos pues maniobras imprudentes mientras circulamos, o que hay vehículos que están mal estacionados, o bien incluso, pues como todos sabemos en grandes ciudades, el estrés que nos puede generar los atascos. Respecto a la parte que quizás pues es más escuchada cada día, el tema de bueno, cuáles son las penalizaciones o las infracciones que más recibimos. La primera sigue siendo el superar el límite de velocidad, también, por otra parte, el aparcar de forma indebida o bien no respetar las señales, que esto pues quizás tenga también alguna relación con el primer resultado que comentábamos antes. Por otra parte, el uso del teléfono móvil. Ya sabéis que además cada día tenemos más aplicaciones conectadas en nuestro teléfono móvil, cada día hacemos más uso del teléfono móvil y desgraciadamente esto tiene un impacto. El 47% de los españoles nos confirma que hacemos o hacen uso del teléfono móvil mientras se conduce, no siempre de forma indebida, es decir, el teléfono móvil está conectado al vehículo, aunque sí que es cierto que nos puede distraer, aunque simplemente estemos hablando por teléfono móvil, pero de este 47% hay un 10% de los españoles que lo usa de forma indebida, es decir, contesta por WhatsApp, abre aplicaciones, etcétera, con el riesgo que esto genera, y luego hablaremos de ello, ¿no? Y por último, cómo vemos los ciudadanos la mejora de la seguridad vial. Cuando hacemos la pregunta de qué mejorarías, ¿no? Y qué decisiones tomarías para mejorar la seguridad vial, lo primero que aparece es bueno, pues unas vías mejor asfaltadas, mejor señalización y, por último, el tener información con antelación cuando hay un incidente en la carretera, ¿no? Bueno, viendo esto, vamos a pasar a una fase de preguntas donde me gustaría, Susana, pues ver cuál es el punto de vista de la DGT, ¿no?
En base a estos resultados, esta información y, por supuesto, toda la que tenéis vosotros, según la DGT, ¿cuáles son las principales distracciones que se producen al volante? El uso del teléfono móvil, sobre todo con el WhatsApp. Ya habéis oído por la prensa que la intención es que cuando tengamos un gobierno estable para legislar, subamos a 6 puntos la utilización del teléfono móvil. Las distracciones son el navegador, el uso del móvil, fumar, también está entre las distracciones, llevar niños alborotando, pero sobre todo el uso del móvil es lo que ha crecido y además la distracción en general es un factor concurrente en el 32% de accidentes con víctimas mortales. Utilizar el teléfono móvil multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico y además la percepción de que la utilización del móvil en manos libres, al ser legal, no está penalizada, también es un factor de distracción. Es decir, la utilización del móvil no se recomienda ni siquiera en el manos libres, aunque sea legal. Nosotros, en los estudios que tenemos datos como que después de hablar 1 minuto y medio por el teléfono móvil, incluso en manos libres, dejamos de percibir un 40% de las señales de tráfico. O sea que ese es nuestro diagnóstico. Muy bien. Esto está muy en relación con la siguiente pregunta, porque ya hemos visto que el 47% de los españoles afirma que usa el teléfono móvil, pero además de este 47%, un 10% no hace un uso correcto de ellos. Por lo tanto, ¿qué valoración hacéis al respecto? No sé si está un poco en línea con los datos que manejáis, etcétera. Sí, o sea, con el diagnóstico que habéis hecho estamos totalmente de acuerdo y el hecho de, además, suele haber un binomio mucho más peligroso que es el móvil y la velocidad. O sea, ese ya sí que está presente en la mortalidad en carretera. Por tanto, es que el mensaje fuerza es la utilización del teléfono móvil, cuanto menos mejor. O sea, es necesario, es urgente en algunos casos, pero también hacemos un uso excesivo del móvil, ¿no? Y además, sobre todo, es que no hay una percepción por parte del usuario de que hay un riesgo claro de tener un accidente de tráfico. Muy bien. Con respecto al envejecimiento, ya hemos comentado antes que, desgraciadamente, cada año el parque se va envejeciendo. Actualmente la media está en 12,5 años. Además, teníamos el dato y el estudio que refleja que un 40% de los españoles decide cambiarlo cada 10 años o más, ¿no? Por lo tanto, ¿qué relación o cómo veis vosotros que está relacionado este envejecimiento del parque con la siniestralidad actualmente? Hay un estudio muy ambicioso que utiliza 1.500 factores de riesgo de resultar muerto o herido grave en un accidente. El primero es la velocidad, sin duda. De hecho, nosotros hemos tomado 2 medidas clave, que una fue bajar a 90 en convencional el 1 de enero del 2018. Estamos siendo prudentes con los datos. Y la segunda que vamos a adoptar es la pacificación de la ciudad, bajando la genérica a 30, de 50 a 30. Entonces, primero la velocidad, pero el segundo, y a mucha distancia del resto, es la falta de elementos de seguridad pasiva incorporados al vehículo. Es decir, un vehículo nuevo respecto a un vehículo de hace 10 años, el riesgo de sufrir un accidente, de resultar muerto, puede ser de un 49,3% y de uno nuevo es de un 3%. Con una antigüedad de más de 14 años, ese riesgo se triplica. Por tanto, la seguridad incorporada al vehículo salva vidas. Eso es un hecho, y además los esfuerzos que han hecho los fabricantes, por ejemplo, BMW con el aparcamiento remoto, Audi con el Traffic Jam Pilot, todos los sistemas ADAS que se incorporan salvan vidas. O sea, un hito fue por parte de la Unión Europea la obligación del cinturón de seguridad, que tuvo unos resultados muy claros, y ahora 2022-2024 obliga a un sistema de aviso de la velocidad. Es clave. O sea, la seguridad incorporada del vehículo salva vidas, y la obsolescencia del parque ahora mismo representa un problema grave. En las furgonetas la antigüedad sube a 13,6 y no se puede hacer un plan de renovación sin un gobierno. Eso es ya una perogrullada. Llevamos 4 años que no es posible.
Bueno, hablemos un poco del vehículo eléctrico. Está claro que... Del vehículo autónomo, disculpa. Del vehículo eléctrico también podemos hablar, pero en este caso vamos a hablar más del vehículo autónomo porque lo que está claro es que a lo largo de los años pues se ha ido incorporando tecnología y bueno, pues ya hemos visto el aumento de confianza que hay por parte de los españoles con respecto al vehículo autónomo, ¿no? ¿Cómo de cerca pensáis que nos encontramos con respecto a este punto y cómo pensáis que el vehículo autónomo de una forma u otra puede ayudar a reducir la siniestralidad en nuestras carreteras? Vale. Primero te digo del eléctrico porque hemos sido muy famosos por unas declaraciones que hizo el director. El director a lo que se refería, porque el director es un defensor, como no puede ser de otra manera, de la descarbonización y del eléctrico, que en España hemos hablado mucho del eléctrico, pero hemos adoptado menos medidas de las que deberíamos. Entonces, que como administración deberíamos hacer ese esfuerzo para que el despliegue del vehículo eléctrico sea una realidad. Y luego, respecto al autónomo, el día que tengamos vehículos con nivel 5 de automatización, la distracción ya no va a ser un problema. Da igual que vayas muy distraído si el vehículo toma las decisiones por ti. Estamos poniendo mucho foco en el nivel 5, que es como darle a un botón a un ascensor y llegar a la planta 6, que sería lo deseable. Eso llegará a través de las flotas de transporte público y taxis. En estos momentos hay que darle valor a la automatización nivel 3 y 4, o sea, que es lo que están desarrollando los fabricantes para el uso privado. El vehículo autónomo, nosotros consideramos que si el 90% de los accidentes son causados por el factor humano, el vehículo autónomo elimina ese factor. Por tanto, estaríamos cerca de hablar de un cero muertes, ¿no? El factor humano, esto está muy relacionado con la filosofía que inspira nuestra legislación ahora mismo, que es el sistema seguro, ¿no? Que es la visión cero. Es decir, siempre vamos a tener errores, esos errores humanos nunca van a dejar de existir, por tanto vamos a poner en las tecnologías, en la carretera y la administración, en la normativa, todo para que, por muy grave que sea tu fallo, nunca sea resultado muerto o herido grave. Respecto al vehículo autónomo, no creo que vaya a haber un salto generacional de hoy para mañana. Más bien lo que estamos haciendo es ir vía añadir a través de los sistemas ADAS nuevas funcionalidades que hagan que un vehículo sea altamente automatizado, ¿no? Y para eso, cuando hay un accidente de un vehículo autónomo y es tan demonizado, posteriormente ese accidente se analiza y se mejoran los algoritmos, se mejora el software y no volverá a ocurrir, algo que no podemos hacer con la mente humana. Los desarrolladores de las tecnologías de autonomía tratan de que las decisiones del vehículo se asemejen en lo posible a las decisiones que toma el humano para que además para el conductor, para la persona que vaya a bordo del vehículo, sea más confortable. Pero yo creo que sobre todo ahora mismo la base está en analizar los datos y en analizar el comportamiento del software del vehículo al entorno, que es un trabajo de prueba-error, y lo que tenemos que hacer las administraciones son entornos abiertos y flexibles para permitir que la tecnología entre. Tenemos una legislación que viene de la ONU que es muy rígida, por tanto la tecnología nos está superando y tenemos que centrarnos más en la certificación del software del vehículo que en el Type Approval o la homologación tradicional. Por tanto, tenemos varios retos y es cierto que Europa no estamos siendo tan rápidos en Europa en la legislación como lo están siendo los fabricantes. Por tanto, hay una parte que debemos nosotros impulsar en Europa. Muy bien. Y bueno, está claro que no vamos a pasar del coche, ¿no?, pues más manual o en grado de automatización 1 o nivel 2 a un nivel 5 de golpe, ¿no? Por lo tanto, ¿qué medidas o en qué proyectos estáis trabajando desde la DGT para ir acompañando un poco a este salto que vendrá de forma gradual, ¿no? Como sabes, porque Alphabet está participando, hemos elegido una ciudad española que es Barcelona, y en la que vamos a mapear 5.000 vehículos dotados de sistemas ADAS que nos están dando información de cómo se comporta la ciudad, de dónde están los puntos calientes, de dónde se producen los accidentes, y a través de los sistemas de alertas vamos a analizar todos los patrones de accidentalidad y de heridos graves. Ahora mismo el problema que hay es que la mortalidad no se concentra en la vía interurbana como hace años. Ahora mismo la mortalidad está muy centrada en el vulnerable en ciudad, o sea, peatón, ciclista, motorista,
la convivencia en la ciudad cada día es más compleja y bueno, el proyecto que estamos haciendo Autónomo Ready, vamos a crear un laboratorio en vías abiertas donde no solamente van a entrar las cámaras de visión artificial aftermarket, sino los fabricantes, bueno, pues no voy a dar nombres, ¿no? Pero los fabricantes que quieran apostar por desarrollar el vehículo autónomo con datos reales. Por tanto, requiere una colaboración pública-privada sin precedentes que exige una inversión y como tal está costando un poco. Muy bien, pues nada, darte las gracias. Con esto terminamos el bloque de seguridad vial y bueno, pues dejo la palabra a Cristina. Gracias. Bueno, Daniel, Susana, muchísimas gracias a los dos por vuestra intervención. Bueno, estamos ya llegando al final de este encuentro. A lo largo del día publicaremos en nuestra web www.alfabet.es los principales resultados de la radiografía y también os haremos llegar la nota de prensa. Pero bueno, no obstante, si alguno de vosotros tiene alguna duda que desee trasladar o lanzar en este momento, alguna pregunta, puede ser un momento para abordarlo, si hay interés. Vale. Hola, soy Ana Echenique, vicepresidenta de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Quería agradecer la invitación, el trabajo, valorar mucho todas las conclusiones que se han llegado, pero quería hacer hincapié en lo que ha dicho Federico, que ha ampliado el foco no solo a las emisiones y calidad del aire, que eso es lo inmediato, que es en lo que esta sociedad está lanzado, a lo inmediato, y ha hablado más de la huella del total del proceso, porque vivimos en un mundo de procesos. Entonces el automóvil tiene todo un proceso desde el diseño hasta su como residuo en el que hay impactos ambientales. Entonces no podemos reducirlo solo a las emisiones, porque ese es el impacto local donde se usa el coche, pero en el ámbito de la sostenibilidad es planetario, como si dijéramos. Entonces, es importante pensar también en la huella de todos estos procesos de mejora. Nada más, gracias. Okay, gracias. Sí, sin duda, la sostenibilidad tiene que ser entendida como algo global que abarca al final a toda la cadena. Hola, buenos días. Soy Javier Mateos de Online, soy una consultoría de movilidad. Gracias por la presentación, es muy interesante y además necesitamos mucho tener visiones transversales en la movilidad que a veces está demasiado estancada. Quería hacer un comentario respecto a los datos de este año y a los datos del año anterior, que hay un denominador común, que es el auge, el boom de la movilidad individual, desde un concepto individual. Es decir, y además todo tiene origen en lo que antes has dicho, creo, Rocío, que movilidad es inmediatez, es gestión del tiempo, es certidumbre, es disponibilidad, que en el origen de la propiedad del coche también aparece eso, apareció hace años. El patín, la bicicleta, el Uber, el VTC, todas estas soluciones tienen un componente horizontal y transversal que es la inmediatez, la rapidez, la agilidad, la previsionalidad. Sabes que lo tienes, sabes que dispones y sabes que lo gestionas. Cuando analizamos el coche eléctrico y hemos analizado el uso del coche, una de las cosas que hemos visto, con alguna excepción como Madrid, es que también ese es un elemento de rechazo, que es la falta de la previsión, la incertidumbre que te supone la recarga. Con lo cual, estamos viendo que salvo ciudades que compensan eso con medidas muy favorables, como puede ser el tráfico urbano en el centro de Madrid, gracias a Madrid Central, o el que venga en Barcelona en el mes de enero, que por cierto permiten a usuarios como yo del coche eléctrico tener ahorros por encima de los 300 euros mensuales y accesibilidad en algo que somos conscientes de que va a ser finito, ¿no? Porque los coches no van a poder aparcar gratis en la ciudad y circular por donde quieran, por muy eléctricos que sean, pero sí que es el mismo elemento de disuasión que decía antes, que es el que hace triunfar estas soluciones, donde te vas del coche sin pagar y todo es rápido, todo es previsible, lo tienes en una mano como en el Amazon. En el coche eléctrico también es un elemento de rechazo porque es la previsionalidad. Creo yo que más que ese factor económico,
que en el fondo pues una simple matemática demuestra la rentabilidad a corto plazo, la recuperación de esos 5.000 euros en menos de un año. Nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más tiene... Agustín, por favor. Es un comentario, mejor dicho, Eduardo, me parece que es tu nombre, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, vamos a ver, el tema de la fiscalidad de los autónomos, yo creo que hace 4 años estuvo a punto de conseguirse. Yo creo que hubo un borrador que lo contemplaba y lo homologaba a las empresas y al final en 4 días dieron marcha atrás. Parece ser por el coste que conlleva. Entonces, que sepas que desde el sector de renting hay un apoyo total a ello, y no solamente porque al renting le beneficia a todos los fabricantes de vehículos, porque... ¿Se escucha? Sí. No está conectado, yo creo. Que lo que... Pero se te oye. Hablo alto porque se te estoy oye un bien, poco Agustín. sordo, con lo cual al final se me oye. Que lo que te quería decir, que bueno, eso al final se dio marcha atrás. Yo no sé si tenéis previsto impulsarlo de nuevo, que yo creo que hay muchas asociaciones que os apoyan, los propios fabricantes por la cuenta que les tiene, tenéis a los concesionarios, a que tenéis a todo el sector del automóvil. Y aparte que hay agravios comparativos, porque aquel que es agente comercial puede deducirse el 100% y otro autónomo no. Entonces, bueno, pues es una cosa rara. Y bueno, simplemente comentártelo, porque hay alguna ventaja, como es la deducción del 50% del IVA, pero tenéis desde el punto de vista, cuando tributa como persona física, a la hora del gasto, por ejemplo, como tiene la empresa en aquello que utilice para tipo empresarial, pues que también pudiera deducirse. O sea que bueno, que estamos con vosotros y que nada, que si lo promovéis, que contéis que hay muchos sectores a favor de ello, ¿eh? Vale, sí, Eduardo, por favor. Sí. Cojo el micrófono directamente y te agradezco por alusiones y te lo agradezco. Mirar, vamos a ver, en aquel momento que teníamos el borrador de la modificación fiscal que se iba a producir en lo que nosotros llamamos la brecha fiscal entre las sociedades y las personas físicas, el Ministerio de Hacienda detectó supuestamente que esto podía llevar a un fraude fiscal, precisamente por la opacidad que dicen ellos que tenemos los trabajadores autónomos, sobre todo los que están en módulos, sobre todo las personas que hacen, bueno, pues una declaración anual únicamente y tienen estipulado un fraccionamiento de los impuestos tasados específicamente en los módulos. A día de hoy os puedo decir que estamos ya avanzando con este ministerio que tenemos ahora, que no sabemos si es el que vamos a tener el lunes que viene, no lo sabemos, la incertidumbre es esta, pero lo que en todo caso estamos avanzando es para que todas las actividades económicas desarrolladas por autónomos, personas físicas, tengan la misma fiscalidad en desgravación a la hora de deducir todo lo que tiene que ver con las deducciones de los propios vehículos, y no solamente de los vehículos, sino de los combustibles necesarios para poder... Esto es un tema complejo porque Hacienda dice que tu vehículo puedes usarlo para tus cuestiones particulares y para el desarrollo de tu actividad. Bueno, al final un empresario tiene un vehículo que tiene en renting y que seguramente lleva a sus hijos al colegio, que seguramente va al fútbol con su vehículo, que seguramente se va de vacaciones, y los autónomos evidentemente no tenemos esa facilidad. Pues estamos tratando de hacerle entender a la agencia tributaria de que este agravio al final lo tendrá que resolver un juzgado y lo tendrá que resolver los tribunales, cuando lo que tiene que es resolverlo la legislación, que es algo perfectamente lógico. Bueno. Muchas gracias a todos. La verdad es que personalmente creo que todo el equipo que hemos trabajado en la elaboración del foro y todos los asistentes lo habéis hecho increíble. Creo que la experiencia ha sido fantástica.
pero no me quiero retirar sin darle la palabra a Rocío para que ella pueda hacer un cierre y exponernos sus conclusiones de esta jornada. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, me gustaría agradecer a Burson por el entorno que nos ha ofrecido hoy. Creo que es un entorno inigualable. Muchas gracias a todo el equipo de Burson por lo fácil que nos lo habéis hecho. No sé si tendremos oportunidad de ver un edificio como este y esperemos que sigamos pudiendo disfrutarlo. Gracias otra vez. Gracias a todos los ponentes, Eduardo, por ilustrarnos en lo que pasa en el mundo de los autónomos, tan importante, como decías, 3 millones. Juan Luis, por acompañarnos en este viaje de Nissan en la electrificación y por esa experiencia que has tenido durante toda tu vida, ¿no? Y por ese romanticismo que has tenido con el entorno de tu etapa estudiantil, ¿no? En la escuela, como dices, de Minas. Susana, como siempre, que la DGT nos acompañe con esta generosidad, dedicándonos tiempo y explicarnos con esta transparencia lo que nos hace falta cambiar y lo que es importante para los ciudadanos y cómo cuida la DGT de nosotros. Creo que es muy importante el papel que juega la DGT y ojalá tengamos un gobierno pronto para que podáis seguir trabajando. Por supuesto, a Federico, compañero, por explicarnos todo lo que está haciendo el Grupo BMW en materia de movilidad, que como vemos es amplio y va desde la electrificación, pero también al futuro en la pila de hidrógeno. A todo mi equipo, que ha tenido hoy Alicia, que ha hecho una presentación, como siempre, cercana y extraordinaria. Gracias a todo el equipo. Y me gustaría concluir con lo que hoy me gustaría que nos lleváramos. Yo, aunque sé que los eléctricos queréis pensar en el año 2025, yo soy inmediata. Yo ya estoy pensando qué vamos a hacer en 2020 y me gustaría que hoy pensemos que en 2020 nos hemos puesto un objetivo que sería ¿por qué no renovar el parque con más de 15 años? Hagamos un esfuerzo por mejorar esa siniestralidad. Creo que es importante porque va en nuestras vidas. Si los autónomos que tienen una antigüedad, como nos estaba comentando Eduardo, y una siniestralidad, como nos ha certificado Susana, tenemos que hacer algo desde ya. Desde la Asociación Española de Renting estamos trabajando, desde las compañías de renting, desde los fabricantes, desde el resto de los actores y todos tenemos que favorecer de inmediato, a corto plazo, esa renovación del parque de una antigüedad superior de 15 años, que estamos hablando casi del 50%, y ese debe ser el compromiso. Y esperemos que en el año 2021, cuando os presentemos las conclusiones, en el año 2020, perdón, las conclusiones del próximo foro, este porcentaje se haya reducido y con ello haya mejorado nuestra seguridad y nuestra calidad del aire. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo.